Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Muti. Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy un video rápido, interesante, que vamos a revisar qué ocurre con Bitcoin. Atención porque Bitcoin rompe esos $28.000. ¿A qué se debe esa ruptura de Bitcoin? ¿Y se podrá mantener? ¿Será que Bitcoin se desacopla del mercado accionario? ¿O ahora que empieza a corregir nuevamente el mercado accionario, el día de hoy viene otra corrección de Bitcoin? Vamos a revisar qué pasa. También vamos a revisar el calendario económico como lo hicimos la semana pasada, porque el calendario económico nos dice muchas cosas que pueden pasar durante esta semana y la que viene. Atención al 12. El 12 va a ser decisivo. El 12 de octubre tenemos el IPC. Entonces vamos a revisar cómo esto puede también terminar de afectar ya el movimiento que estamos viendo el día de hoy. Vamos a revisar también qué está ocurriendo con las casas, con algunos de los importantes macroeconómicos y los microeconómicos, para pasar al análisis técnico de Bitcoin. Voy a mostrar algunos puntos interesantes de Bitcoin, de Ethereum también. Vamos a ver algunos de Ethereum y algunos otros como son Solana o algunas acciones importantes. Vamos a revisar eso, así que no se lo pierdan. Está bueno el video. Vamos a ver qué oportunidades tenemos para esta semana. No siendo más amigos, empecemos. Y voy rápidamente a lo que nos interesa. Atención porque tenemos una semana cargada de bastantes noticias importantes. Tenemos la declaración de Powell que se dieron hoy a las 11, que movieron el mercado. Y vimos cómo, por ejemplo, el mercado en la mañana celebraba un poco que el PMI manufacturero salió mejor de lo esperado. ¿Por qué? Porque 47 era otra contracción, veníamos de 47.6. Yo les comenté que el PMI manufacturero del ISM tiene 10 lecturas en contracción. 10 lecturas en contracción, hoy es la 11ª lectura en contracción, pero con una mejoría significativa a salir de esa contracción. Es importante porque esto nada más se ha visto en el 2001, con la crisis del 2001 y en el 2008 con la crisis del 2008. O sea, se ha visto en dos grandes crisis. Las cosas podrían mostrarnos un indicio de que nos acercamos a otra crisis. Se viene una recesión, es lo que nos podría estar diciendo el PMI manufacturero del ISM. Así que el mercado celebra enormemente que hoy haya salido mejor de lo esperado, y si en las próximas lecturas se sale de la contracción, es decir, se sube sobre los 50 puntos, porque lo que indica que está en contracción es que esté por debajo de 50. Para los que no saben cómo se mide este indicador, por debajo de 50 es contracción, por encima de 50 es expansión. Entonces estamos cerca de seguir con la expansión económica y dejar la contracción en este momento a nivel de manufacturero. Entonces, bastante importante, el mercado celebraba eso esta mañana, pero rápidamente pierde la fuerza. Las declaraciones de Powell a las 11, entre 11 y 12, no fueron tan buenas. Son las 1 y 22 en este momento que estoy grabando este video, y han desacelerado el mercado. Pero esa desaceleración, por eso les digo, ¿hay un desacoplamiento de Bitcoin o no? La bolsa no estaba subiendo tanto, pero tampoco estaba corrigiendo. Y Bitcoin hace una ruptura fuerte con el volumen bajo. Ahora les muestro en la gráfica. Y después se agrega un buen volumen, pero en una vela que también denota el inicio de la corrección. Porque cuando cae el mercado accionario, va cayendo también Bitcoin. Entonces el desacople sí se ha dado, pero hay que tener cuidado con esta ruptura. Ya lo vamos a ver en la gráfica. Después tenemos la declaración de William, que vienen ahora en 7 minutos, desde que estoy grabando este video. Y vamos a ver cómo reacciona el mercado a estas declaraciones, pero yo no creo que vaya a haber muchas sorpresas en esas declaraciones. Mañana no va a ser un día tan fuerte de noticias. Tenemos la encuesta Jolts, que es la que va a mover más que todo el mercado, pero no va a ser tan fuerte. La Grade habla a las 4 de la mañana para nosotros acá el miércoles, en la hora Nueva York Este. Y tenemos el PMI. Acá, el cambio de empleo no agrícola va a ser muy importante, porque 177.000 se agregaron empleos no agrícolas, y se espera que se hayan agregado ahora 160.000. Si el número es menor, es muy bueno para el mercado, porque queremos que se deje de crear empleo para quitar la presión a la inflación. Yo creo que ya la economía está bastante resentida. Creo que lo hemos hablado muchísimo en mi canal, y sobre todo en este momento en el que creo que no va a haber subidas. El consenso está claro, no va a haber subida de tasas de interés ni en la próxima reunión de noviembre ni en la de diciembre, por lo que muy probablemente todo este año ya no hay más subidas. Es lo más probable. Obviamente que esto no es una ciencia exacta, pero es lo más probable y es el consenso en este momento. Y vamos a ver ahorita otro analista que también da un ejemplo similar al que yo les he puesto sobre cómo es posible que
al darse cuenta Powell de esta situación en la economía, de la contracción tan fuerte que vemos en los PMI manufactureros y en otros que se están leyendo, puede frenar absolutamente la subida de tasa de interés y podríamos haber terminado completamente ya esas subidas. De hecho, es muy probable que ese sea el caso. Entrando al 2024 vamos a tener una inflación mucho más baja, seguramente en los primeros 3 meses del año, por lo que podríamos inclusive ver una caída, un retroceso en las tasas de interés de aquí a 6 meses. Y eso es algo que venimos planteando. Yo planteaba para fin de año, lo voy a rodar un poco 3 meses más, pero en ese orden de ideas podríamos tener ya el recorte. Y el mercado se va a anticipar a ese recorte, por lo que podríamos ver un muy buen rally de fin de año, teniendo en cuenta que si Powell no sube las tasas de interés y Powell al mismo tiempo, al no subir las tasas de interés, indica al mercado que ha frenado, eso va a ser muy positivo. Y a eso súmale que se puede caer el CPI en las próximas 2 lecturas, como les he contado anteriormente. Vamos a quitar un mes de 0,4% y otro mes de 0,5%, dando un total de 0,9%, casi un 1% de ese 3,7% actual de la inflación. Si tú le quitas un 0,9, tienes un 2,6. Y después tienes que sumarle lo que pase en esos 2 meses. Si esos meses son de 0,1 o 0,2, podríamos terminar por debajo del 3% en las próximas 2 lecturas de CPI. Y eso es lo que estoy más o menos calculando. Todavía no hay un promedio claro de cuál va a ser la lectura siguiente, pero el 12 vamos a tener ese CPI, vamos a ver cómo se termina dando ese CPI. Así que el mercado celebra esto del PMI. Ahora veremos cómo hay otro PMI que está entrando, como el de servicios, que ese se mantiene en expansión, pero cae cada vez más. Vemos que si el desempleo, obviamente el empleo por debajo de 160 va a ser positivo. Un PMI de servicios por encima de lo previsto también puede ser positivo. El PMI no manufacturero se mantiene todavía en expansión, aunque con una pequeña caída se espera en la próxima lectura. No va a ser tan fuerte esa diferencia. Jueves 5 de esta semana, nuevas peticiones de subsidio. Nuevamente necesitamos que ese número sea menor a 210,000 de desempleo. Y el viernes tenemos las nóminas no agrícolas, importantísimo. Si las nóminas no agrícolas terminan siendo por debajo de 163,000, vamos a tener una semana alcista. Así que todos estos números de empleo necesitamos que sean de contracción. Todos esos números de empleo necesitamos que sean de contracción y necesitamos que a las 8:30 del viernes, va a ser muy bueno el día de viernes para el mercado, ver cómo termina moviéndose, pero necesitamos que en vez de caer de 3.8 a 3.7, se mantenga en 3.8 o sea inclusive mayor a 3.8. Si ese es el caso, vamos a tener una muy buena reacción de mercado al alza. Así está la semana de aquí, la que empezamos el día de hoy, pero la próxima semana vamos a tener el IPP, que es el índice del precio del productor. El índice del precio del productor es muy bueno, se mantiene 0,7, esperemos que sea menor a 0,7 o se mantenga, que no siga creciendo. Esta es una válvula que yo siempre digo, nos avisa de cómo va a ser el IPC, porque este primero le llega el precio al productor y después el productor lo pasa al consumidor. Entonces, el índice del precio al consumidor quizás recibe lo que pasa mucho con el precio del productor, y por eso es que yo lo llamo la válvula de anticipación para ver qué puede pasar con el IPC. Y el IPP viene muy por debajo del objetivo de la Fed y posiblemente se mantenga por debajo de ese 2% en la próxima lectura. Ojalá sea menor a lo que se espera. Todavía no nos dicen cuánto esperan. Y el IPC el 12, jueves 12, atención, aquí termino la lectura de los calendarios para más o menos darles unos 10 días de calendario desde el día de hoy, pero este es el que tienen que esperar y ojalá podamos tener esa noticia que les estoy dando de que el IPC mensual termine siendo 0.3, 0.2, inclusive 0.1. Si es el caso, vamos a tener una fuerte caída a 3.1, 3.2, 3.3 y después de esa lectura, la siguiente podría ponerse el IPC anual por debajo de 3% por primera vez desde que alcanzó esos 9.1% el año pasado. Y eso sería un excelente logro porque podríamos ver el 2 puntos algo y ese 2% que es el objetivo final de la Fed sería muchísimo más cerca si se da este año. Por eso es que yo creo que se va a alimentar un enorme rally. También hay mucho dinero en efectivo esperando que se den esa oportunidad y creo que cuando se empiecen a dar va a ser con fuerza. Ahora, el mercado está corrigiendo hoy, a pesar de todo esto que puede pasar. Así que tiene que pasar primero. ¿Pero por qué corrige el mercado?
Y yo te lo puedo explicar. Y muestro rápidamente aquí cómo vemos la corrección. Intentaron subir a los 4.300 en el Standard Poor's 500. Nuevamente están en 4.300, un fuerte soporte. Yo creo que el soporte final va a ser los 4.200. Ahí en esa zona podríamos empezar a ver una fuerte entrada de capitales, sobre todo si el IPC termina ayudando al precio y dando una sorpresa buena, positiva, en el que la inflación termine un poco más baja de lo esperada y vamos a ver mucho ingreso de capital. De aquí a fin de año podríamos ver un muy buen rally. Poniendo el IPC, yo lo he dicho ya, yo me he mojado, el Standard Poor's 500 yo lo veo por encima de 4.500 para fin de año. Si eso es algo que tomo el riesgo inclusive desde los 4.300, no espero a que suba. Aquí cayendo es cuando me mojo por una razón, porque veo esas posibilidades muy altas de que la Fed no suba más las tasas, de que la inflación caiga y que el mercado tome eso como algo positivo. Ahora, Bitcoin se va a beneficiar de eso, pero ya vamos a pasar al análisis técnico de Bitcoin. El Congreso actúa a tiempo evitando un cierre gubernamental. Tenemos al gobierno de Estados Unidos que iban a estar el shutdown. Yo les he dicho a ustedes, esto a mí nunca me ha parecido tan relevante, no lo van a dejar pasar. Y aunque han peleado, ya han firmado hasta el 17 de noviembre medida provisional aprobada por el Congreso, evita cierre gubernamental potencial hasta el 17 de noviembre. Y van a mantenerlo ahí vivo. Después de las elecciones van a seguir negociando. Pero ahora están peleando, obviamente, están en elecciones y van a seguir mostrando ese interés de no dar tregua a ninguno de los dos. Bill Ackman dice que la economía está empezando a desacelerarse y que es probable que la Reserva haya terminado de subir las tasas. Bueno, yo les vengo diciendo esto desde hace varios días ya, es lo que yo también estoy viendo, estoy de acuerdo 100% con el señor Ackman. La Reserva Federal probablemente haya terminado, creo, la economía está empezando a desacelerarse, ya hemos visto esos síntomas, yo les he venido contando sobre para mí es uno de los más importantes, lo que vimos el día de hoy con el PMI manufacturero del ISM que venía en contracción. También les mostré el viernes pasado otro indicador de PMI que mostraba ya ese desaceleramiento de la economía. Por ende, creo que está en lo cierto el señor Ackman, que vamos a tener una Fed que va a evitar tener que subir esas tasas en las próximas lecturas y muy probablemente la inflación le dé la razón y ya no tenga que subirlas más. Las altas tasas de hipotecas, ese es otro de los puntos que hablamos el día viernes, importante ese video, se lo voy a dejar el link en la descripción aquí arribita, lo pueden ver, acá les aparece. Bueno, creo que sale en la otra allá, en la otra esquina. Les dejo el video porque está muy bueno y ahí hablo también de esto, que precisamente de las tasas hipotecarias y cómo este es uno de los puntos que podría romper, pero también al mismo tiempo darle la estocada final a la inflación una vez caigan los precios de las casas. Creo que vamos a ver una corrección del 10 al 15 hasta el 20% puede darse en el mercado de real estate, de inmobiliario, y podríamos ver entonces una inflación muy por debajo del 2%, inclusive con riesgo a deflación. A altas tasas de hipotecas, las tasas de tarjetas de crédito han empezado a tener un impacto real en la economía. Ya no están hacer un préstamo, utilizar una tarjeta es algo mucho más serio ahora. Los bonos de tesoro a 10 años rindió el lunes un 4.6% y el de 15 años de la semana pasada, mientras que el bono de 30 años fue un 4.76, muy cerca. Es posible que el tesoro de 30 años suba. Digamos, no sé si el bono de 10 años tiene que estar significativamente por encima del 5, pero porque se está viendo cierta debilidad en la economía. Y esto es lo que va a hacer que los bonos, si bien ahora estaba una plata casi asegurada, van a tener un poquito más de riesgo y la gente va a tratar de buscar algunas alternativas. Así que estén atentos a eso. El oro, por ejemplo, lo están comprando mucho. A pesar de que viene cayendo, inclusive físicamente mucha gente está en una etapa de comprar oro físico, ¿no? Costco estaba teniendo unas barritas de oro que se están agotando en segundos una vez que las ponen a la venta. Propietarios reducen su espacio y triunfan con alta valorización. Esto, por ejemplo, yo lo podría hacer ahora. Lo que está hablando aquí es que se ha valorizado tanto en los últimos 2 años las casas que es como si te hubiese ganado la lotería. Es decir, una casa que me costó, una de las casas de arriendo que tengo, que costó 300, ahora vale 600. Una casa de inversión que hice de 500 vale 1.000.000. Es decir, estás doblando. Es como ganarte la economía, la lotería en 2-3 años. Entonces, mucha gente que compra una casa, ponle tú en $500,000 y le vale $1.000.000 ahora. Si la venden $1.000.000, el equity, pongamos que puso un 20% para comprarla de 500,
le quedan 600.000 en la mano, compran una de 600.000, quizás sea un poquito más pequeña que la que había comprado antes, pero vive del resto de su vida sin hipoteca. Y eso lo están haciendo muchísimos estadounidenses en este momento y son los grandes ganadores de esta situación. Así que si no lo has hecho o tienes la posibilidad de hacerlo, es una buena estrategia. Yo voy a hacer un nuevo canal, muy pronto lo van a ver, y voy a enseñar un poco de este tipo de estrategias para vivir una vida muy saludable económicamente, sin quitarte lujos, pero ahorrando mucho más de lo que estás haciendo en este momento. Creo que es interesante el tema y creo que mucha gente requiere un poquito de ayuda en ese sentido para lograr sus objetivos financieros de una manera rápida, fácil, sin caer en las trampas que hay en el camino. Después tenemos a Bitcoin. Recesión económica desencadenará un rally explosivo. Este artículo toca la idea o la hipótesis de un desacoplamiento de Bitcoin con el mercado accionario. Y si hay una caída profunda del mercado accionario, entonces Bitcoin va a tener un fuerte rally. Yo no digo que esto no pueda pasar, creo que puede pasar. Pero es muy poco probable que en este momento se den esas condiciones. Y más probable aún, en mi opinión, es que Bitcoin siga un rally accionario. Y yo creo que vamos a ver algunos de estos movimientos en los próximos meses, quizás cuando el mercado accionario reaccione a que las medidas de la Fed van a dejar de ser agresivas, torne un poco más dovish el discurso de Powell diciendo que bueno, ya hemos conseguido dañar algo, la economía viene muy ralentizada y vamos a esperar simplemente a que se llegue al 2%. Y cuando él diga eso, entonces el mercado lo va a interpretar como que es un buen momento para empezar a hacerse de acciones, de empezar a hablar un poquito de lo que puede ser esa reactivación. Va a tener que imprimir, no hay duda, van a tener que imprimir y lo van a hacer el próximo año. Pero eso va a llegar cuando lleguemos al 2% o menos. Y probablemente va a ser muy rápida la aceleración cuando se dé la caída del mercado de Tether en la caída de la inflación. Aquí tenemos la correlación de Bitcoin. 91% correlated to real rates and size of the network. Y este es con respecto a la red. Este es Fidelity que nos muestra. Y aquí vemos los precios y las fluctuaciones de Bitcoin con respecto a este canal. Bitcoin Regression, Internet Adoption Model y Bitcoin Regression, Internet Adoption Model más 2% real rate y menos 2% real rates. ¿De acuerdo? Este es un estudio interesante, lo podríamos ver en otro video. Bitcoin como una inversión no correlacionada, lo que les comentaba, y la importancia de la flexibilización cuantitativa. Un buen artículo que lo puedes ver ¿dónde? En bitfinanzas.com. Aquí lo tienes, bitfinanzas.com. Te invito a revisar este diario. Es un diario que hemos montado. Yo soy el fundador de Bitfinanzas y el equipo de finanzas, muy buen equipo, está tratando de traernos día a día todas estas noticias. Boom de ETF de futuros de Ethereum. Octubre será épico. Bueno, hay bastantes posibilidades de que te ocurra una avalancha de nuevos fondos de inversión en Ethereum. Se avecina una posible avalancha de ETFs de futuros de Ethereum a partir del 2 de octubre. Nuevos futuros de Ethereum van a salir, según señala James Seyfried, analista de fondos cotizados en bolsas de ETFs de Bloomberg. Vamos a ver qué ocurre, pero si ese es el caso, miren, aquí tenemos la lista. Ethereum Strategy ETF, Bitwise Ethereum Strategy ETF, Bitwise Bitcoin and Ethereum Equal Weight Strategy ETF, muchísimos futuros para dar exposición a todo lo que tiene que ver con las instituciones. Van a estar muy agradecidas de ver este tipo de exposición, sobre todo porque muchos de sus clientes están pidiendo exposición a las criptomonedas. Aquí tenemos el broker que utilizamos para operar todos estos activos. Estamos operando Bitcoin, Ethereum, acciones, criptomonedas en general. Y tenemos también ETFs, tenemos commodities, todo en un solo lugar, con QuantFury, sin pagar comisiones. Por eso es que yo lo uso. Yo les comentaba en otro video, yo no trato de vender a nadie a QuantFury. Lo que pasa es que yo, y les digo, díganme qué otro broker da todas estas condiciones, con verdaderos precios, sin cobrar comisiones, con tantos activos importantes como cualquier broker profesional podría inmediatamente empezar a operar con QuantFury, y ninguna de esas plataformas que ustedes ven por ahí tienen esa cantidad de activos profesionales. Si tú eres nuevo en esto, también tienes todos los activos necesarios para empezar tu carrera, pero una persona profesional tiene todas las herramientas también para empezar con. No hay otro broker parecido. Es por eso que yo, insisto, es un muy buen broker. Y por eso pongo el link en la descripción de este video con mi código Daniel para los que quieran entrar y les den un bono también de hasta $250 en acciones o en criptomonedas.
Esa es la razón por la que hablamos de Quant Fury. Muy buen broker y nos dan todos esos beneficios. Lo más operado de Quant Fury en este momento es Bitcoin, Ethereum, Solana. Muchas criptomonedas en este momento en lo más operado. Y tenemos a Tesla de último en el día de hoy. Y el momentum se lo lleva Formula One Group con 10% del día de hoy. Tenemos a Discovery Financial con 5%. Y los futuros de Bitcoin también teniendo un muy buen día el día de hoy en las acciones. Joomla Technologies 3%. Y tenemos Bitcoin Cash también con un 3%. Eso es el momento en lo que está ahora mismo moviéndose como ganadoras. Y también podemos poner las mayores perdedoras del día. Tenemos a Artmark, tenemos a Binfest, Auto, Nextera Energy Partner, Kellogg's. Miren, Kellogg Corporation está teniendo un muy mal día. NextEra está teniendo un mal día. Archer Resources está también teniendo un mal día. Así que bastante interesante cómo puede uno revisar toda la información. Aquí vemos cuántas personas están entrando, saliendo de Matic en este momento en el mercado. Si nosotros queremos ver lo que pasa con Bitcoin, le damos clic a Bitcoin acá, nos muestra el precio de esta zona, podemos comprar, vender y aquí automáticamente podemos ver cuántos en Quant Fury están comprando o vendiendo. Y hablando de Bitcoin, vámonos al análisis técnico rápidamente, amigos. ¿Qué les pasa? Vamos a ver en este momento qué les parece si revisamos esta media móvil de 200 en Bitcoin. Tenemos esta línea de tendencia. Yo les vengo diciendo, si rompe Bitcoin vamos a tener un buen movimiento. La media móvil de 200 va a ser la resistencia. Se da con fuerza el movimiento, pero el volumen, si ustedes ven de la vela que rompe esta vela, el volumen no fue tan bueno. Bueno, mejor que el pasada vela, sí, el doble, pero no es un volumen de los fuertes. El volumen fuerte entra en la siguiente vela que empiezan a tener un problema porque el mercado llegó hasta los 28.600 y corría nuevamente hasta los 28.000 y empieza a pelear con la media móvil de 200. Aquí la pelea va a estar fuerte en la media móvil de 200, pero ¿a qué obedece? También a que el mercado justo cuando veníamos subiendo y había llegado hasta los 4.300 el día de hoy, hace este movimiento de corrección de unos casi un 1% en el estándar por 500 y pierde las ganancias del día y en este momento empieza a recuperar un poco el soporte, lo empieza a aguantar y termina aguantando los 4.300, que es lo mismo le ha pasado a Bitcoin. Bitcoin toca, corrige, vamos a ponerlo aquí en una hora, llega hasta los 27.800 y nuevamente ahora empieza a rebotar en ese soporte importante. Un soporte que yo tengo pintado aquí en la línea roja esta, bastante interesante. Y que si ustedes analizan también, Bitcoin en este momento en gráficos de días está peleando con la media móvil de 200. El punto pivote, si lo ven acá, está en 27.997, también un punto de resistencia importante, está aguantando el precio un poquito por encima del punto pivote. Si logra mantener el punto pivote y por encima de la media móvil de 200, el siguiente target está en los 29.000 y 30.000 respectivamente, ¿de acuerdo? A mí me parece que una buena entrada en la ruptura. Hay que esperar a ver si rompe la media móvil de 200, pero en la vela de días se ve de esa forma. En la media de horas vemos como en una sola hora Bitcoin hace un 3% al alza, 3.3% en una sola vela. Caso de Ethereum, tenemos el mismo movimiento, el soporte en la media móvil de 200, bueno, en la media móvil de 100, de 50. Vemos como rompe la media móvil de 50. Teníamos esa línea de tendencia también en Ethereum muy parecida a la de Bitcoin. La muestro acá. Y ahí está. Ahí tenemos la línea de tendencia de Ethereum. Rompe la media móvil también de 50 en este momento de días. No solo rompe la tendencia, rompe la media móvil de 50, una muy buena señal. Alcanza la resistencia número 1, los puntos pivotes. Toca el Fibonacci en los 38.2%, en 1735, y empieza una fuerte corrección. Esa corrección en este momento está teniendo un soporte, si ustedes ven aquí en el soporte de los puntos pivotes, y justo en esta zona empieza a moverse así. Obviamente que también se está moviendo el mercado accionario al alza, entonces tenemos que tener esa correlación. Vemos como aquí en el mercado accionario sigue rebotando en esa zona. Les comento, vamos a tener bastante movida esta semana. El viernes va a estar muy bueno con el desempleo y los datos de empleo, pero la próxima semana el CPI va a salir mejor de lo esperado seguramente, o vamos a tener al menos una corrección en la inflación, y esa
esa lectura va a ser el inicio de lo que yo pienso podría ser un movimiento alcista que se va a combinar con la decisión de Powell de no subir más las tasas de interés en la próxima reunión ni en la que viene, o al menos así lo ve el consenso, y eso sería la gasolina que necesita este movimiento alcista. Después todas las demás van a estar parecidas. Airbnb es una de las que quiero mostrarles el día de hoy. Está teniendo un soporte en la media móvil de 50 aquí en gráficos de una hora. En gráficos de días no podía romper la media móvil de 50, si ustedes ven, y empieza la corrección. El soporte está en este triángulo simétrico en los 132. A mí me parece que va a ser una buena compra para Airbnb. Una ruptura al triángulo simétrico de una salida va a ser una buena compra para Airbnb. Si rompe a la baja vamos a tener una corrección posiblemente hasta la media móvil de 200 en los $119 aproximadamente, cerca de la media móvil de 200, junto al pivote también S2 o el soporte 2 de los pivotes. Vamos a revisar otra importante. Tenemos a NIO, por ejemplo. Yo he hablado con ustedes de lo que está pasando con las empresas chinas. Hay que darle tiempo. Si ustedes ven, llega cerca al punto pivote, se está devolviendo en este momento. El soporte está en los 7.53. Hay que esperar, no creo que lo pueda romper, pero como les digo, vamos a esperar a que el CPI salga y que Powell tome esas decisiones para que el mercado pueda coger un poco más de confianza en lo que tiene que ver con la renta variable. Tengan en cuenta algo. Las cosas ya no están pintando tan bien en la economía. Venimos en una desaceleración y es probable que algo más importante se termine rompiendo. Entonces, si bien creo que va a haber un rally de fin de año importante, podríamos inclusive alcanzar los más de 4.500, inclusive los 4.800, que es el máximo histórico, podrían tocarse de aquí al marzo del año que viene. Aún así, creo que el 2024 podría tener algunas correcciones importantes también. Hemos visto cómo una reacción tardía de Powell puede causar mucho daño y creo que puede llegar a ser el caso en estas condiciones. Así que el 2024, después de que ese rally se dé, es probable que tengamos otra fuerte corrección. Así que hay que estar atentos, hay que seguir operando, hay que seguir revisando los números y viendo si ese soft landing termina siendo tan bueno o si eso tan bueno no dan tanto. Hay que esperar a ver cómo se termina dando. Yo me voy a despedir, no quiero alargarle más este video. Quiero que sea corto y preciso el día de hoy porque tenemos otro video el miércoles y otro video después para finalizar la semana. A ver cómo nos fue para ponernos listos para la semana importante del 12 y es donde se da el CPI. Un abrazo como siempre, yo me despido hasta la próxima. Chao, chao.